Good afternoon, everybody. Let's get started with session 4.4, titled Understanding Biocommerce and Bioprospecting as a Potential Finance Solution for Biodiversity. The session is about understanding of the different steps involved in development of biocommerce, bioprospecting strategies as a finance solution. The session will include defining the conceptual framework, sharing learnings, sharing lessons from countries' experiences, and looking at enabling policy frameworks, steps, opportunities, financial potentials, and risk. We expect that countries that are interested in biocommerce and bioprospecting will use this, the input of this session to help moving forward to the with the decision of pursuing biocommerce as a financial strategy. For this session, we have two presenters with lots of expertise on biocommerce. We have, first of all, from Ecuador, we have Mr. Tarcisio Granizo, which is the Minister of Environment of Ecuador. So we give him a warm welcome. Welcome, Tarcisio. And we also have Mr. John Bejarano. John, will you please come up here? John is our technical lead expert for the Biofin Colombia, which is leading an effort to integrate biocommerce in the Biofin's financial strategy, integrating several activities and projects that are ongoing in Colombia. So without further ado, I will ask Mr. Granizo to come to carry on his presentation. So Tarcisio, will you please come here and just if you, Tarcisio, click down here and then it's all yours. Thank you very much. I am going to present this in Spanish. Please use your headphones. I mean, the presentation is in English, but I am going to speak in Spanish. Bueno, buenas tardes. Gracias por permitirnos mostrarles este intento del Ecuador por desarrollar lo que hemos dado en llamar bioeconomía. Quisiera mostrarles algunos datos de por qué el título de esta presentación es 3 oportunidades y una vía para el desarrollo. Una de las características que tiene el Ecuador es que tiene una gran biodiversidad, como lo manifestábamos esta mañana. La cobertura natural de bosques es del 52% del territorio. 20% de este territorio está bajo alguna categoría de manejo y tiene una serie de ecosistemas terrestres y marinos que proveen bienes y servicios a todos nosotros. La segunda oportunidad es que tenemos un potencial de agroindustria muy grande. El 20% más o menos del país es área agrícola. Y esto en términos de bioeconomía es bien importante porque hay una biomasa residual que puede generar energía de más o menos 15 millones de toneladas al año. Nosotros repetimos con mucha frecuencia que la basura puede ser un buen negocio. Estamos hablando no solo de basura, obviamente, sino de todos los residuos que quedan después de el uso agrícola. Y por último, la tercera oportunidad es que, pese a que es un país megadiverso, conocemos muy poco de nuestra biodiversidad. Sin embargo, de eso hemos desarrollado la Agenda Nacional de Investigación en Biodiversidad. Solo para que tengan una idea, en el Ecuador conocemos menos del 5% de nuestra biodiversidad y si vamos al tema marino,
es menos del 2% probablemente. Para nosotros es una oportunidad el contar con una agenda nacional de investigación en biodiversidad, uno de cuyos ejes es precisamente el de la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? Entendemos la bioeconomía como un modelo económico donde las actividades productivas y los actores sociales y políticos, junto con la academia, unen esfuerzos para crear un modelo de producción basado en el conocimiento, la innovación y el uso sostenible de los recursos y de los procesos biológicos. Es decir, lo que nosotros pretendemos es que la bioeconomía sea parte del cambio de matriz productiva del país. Actualmente el Ecuador tiene una dependencia muy grande del petróleo y lo que queremos es precisamente salir de esa dependencia a través de cosas como esta. No digo que la bioeconomía sea la única alternativa a la explotación de recursos no renovables, pero es una alternativa. ¿Cuál es entonces, qué es lo que estamos haciendo? Y el interés de esta presentación es mostrarles a ustedes qué es lo que está haciendo el Ecuador para montar una economía basada en los recursos naturales renovables. Primero, a nivel institucional, la bioeconomía es un concepto que ha sido incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos creado un grupo nacional de bioeconomía como parte de las medidas para potencializar la bioeconomía. Estamos en la construcción de una política pública en bioeconomía y estamos desarrollando una estrategia nacional de bioeconomía. Por último, a nivel institucional también estamos haciendo los cálculos del análisis para definir qué actividades de bioeconomía contribuyen al Producto Interno Bruto. Aunque parezca una cosa muy simple, no lo es, porque hasta ahora ha sido muy difícil entender cuánto aporta la bioeconomía al Producto Interno Bruto, porque no hay un análisis de qué mismo es y qué no es bioeconomía. En términos de innovación y conocimiento, había mencionado la Agenda Nacional de Investigación en Biodiversidad, pero también la creación de una red nacional de investigadores en biodiversidad, que no ha habido, un nuevo sistema de permisos para la exportación, investigación y movilización de productos en biodiversidad. Aunque parezca extraño, el Ecuador no contaba con un estándar para obtener permisos de investigación en el país. La preparación de planes de investigación con universidades, sobre todo las universidades públicas, pero también las universidades privadas. Y por último, el financiamiento público a la investigación y a la innovación a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y la posibilidad de establecer ferias y campos demostrativos, bootcamps como se les llama, para presentar proyectos de bioemprendimientos que puedan ser financiados por inversionistas nacionales y extranjeros. Pero para esto es necesaria la articulación con el sector productivo. Tradicionalmente, los temas de biodiversidad no han sido tomados en cuenta por los sectores productivos. Los temas de biodiversidad han sido un tema más del Ministerio de Ambiente y nunca ese tema ha estado muy interrelacionado con los sectores productivos. La idea es cambiar esa lógica, creando, por ejemplo, una marca país que se llame Bioecuador para todos los productos que sean, a su vez, producto de iniciativas de bioemprendimientos. La definición de alianzas público-privadas
hemos creado un centro de promoción de bioemprendimientos junto con una universidad, con la Universidad Técnica Particular del Sur del país, de Loja. Hemos identificado 7 cadenas de valor, hemos caracterizado 7 cadenas de valor de 7 productos de bioemprendimientos que son los que más cerca están de convertirse en verdaderamente pequeñas industrias. La preparación de planes de negocios para bioemprendimientos promisorios y la preparación de un portafolio de productos que se deriven del uso de la biodiversidad. Aquí tengo que aclarar una cuestión que es importante. Cuando hablamos de bioeconomía, hablamos de 2 cosas. La primera es el uso directo de la biodiversidad y la segunda es la biotecnología. El uso directo de la biodiversidad es más de corto y mediano plazo, en tanto que la biotecnología y las posibilidades de la biotecnología tienen un rango de tiempo un poco mayor. También la creación de un sitio web y varios sitios web que precisamente nos permitan promocionar los bioemprendimientos. Hemos pedido como parte del menú de cosas que el Ecuador puede vender y trabajando en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior, parte del índice de productos que el Ecuador está vendiendo afuera tienen que ver con bioeconomía. Hemos promocionado también nuestro sello verde que se llama Punto Verde precisamente, que es una certificación que damos a los bioemprendimientos y a la bioindustria, y la creación de una serie de tablas de mesas de negocios entre bioemprendedores e inversionistas. Lo que queremos es precisamente que los bioemprendedores nacionales, principalmente los jóvenes, puedan tener acceso a mercados a través de inversionistas nacionales o extranjeros. Estamos desarrollando un programa nacional para la promoción de bioemprendimientos y un fondo nacional también para bioemprendimientos. Esa es nuestra marca de país para bioemprendimientos, que básicamente tiene 3 grandes pilares. Un pilar de comercio, un pilar de industrias y un pilar de bioemprendimientos. Pero me interesa más mostrarles este cuadro en donde se muestran las relaciones, este gráfico donde se muestran las relaciones con diferentes sectores, porque nosotros nos hemos dado cuenta de que no puede haber bioemprendimiento solamente desde el Ministerio del Ambiente. Esto tiene que ser una política de Estado, y como política de Estado tiene que estar relacionada con otros sectores, por ejemplo el sector de la investigación, del desarrollo y de la innovación. Sin innovación, sin investigación, conociendo menos del 5% de nuestra biodiversidad, es muy poco posible desarrollar un programa efectivo de bioeconomía. El otro importante aliado o importante sector con el que tenemos que trabajar es el sector financiero, porque el sector financiero es el que va a garantizar las inversiones para que pueda llevarse a cabo todo este proceso de bioeconomía. Y ahí está la banca pública, pero también la banca privada. Los sectores públicos, evidentemente, el ministerio, como digo, no puede trabajar aislado, tiene que trabajar con los demás sectores, con los demás ministerios, principalmente con los ministerios de la producción, de industrias, de agricultura, de comercio y otros. Y por último, el sector privado. Voy a decir que es sector privado y comunitario. Y ustedes ahí tienen unas siglas que dicen EPS, que es para nosotros la economía popular y solidaria. Para nuestro gobierno, el potencializar la pequeña economía, la economía más popular, es una prioridad y hacia allá enfocamos nuestros esfuerzos
para construir esto que hemos dado en llamar la bioeconomía. Como decía en un principio, la meta es que dentro de unos años el 20% del Producto Interno Bruto provenga de actividades bioeconómicas, es decir, del uso de la biodiversidad, de la biotecnología, para poder poco a poco ir saliendo del extractivismo. Eso es lo que queríamos mostrarles. Entre los 4 sectores, evidentemente, hay una relación estrecha, y es lo que hemos dado en llamar un ecosistema de innovación e inversiones público-privado comunitarias para el desarrollo de la bioeconomía. Eso es lo que quería mostrarles. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señor ministro Granizo. Con esta interesante presentación pasamos a la presentación de Colombia. Invito a John Bejarano que por favor pase acá. Déjame cambiar la presentación. Ya, listo, John. I will speak in Spanish too. Please use the devices. Thank you. Muchas gracias y buenas tardes también a todos los queridos compañeros de la comunidad Biofin, esta importante comunidad de algunos años. Y en esta oportunidad a Colombia, junto a Ecuador, se les ha pedido presentar sus avances en este tema del biocomercio como mecanismo para buscar nuevos recursos para el tema de biodiversidad. Y tal vez desde allí quisiera empezar a hacer una primera claridad. Como mecanismo no lo es, antes será un destino de mucha movilización de recursos, antes de que estos sectores en países como los nuestros, como bien lo decía el señor ministro del Ecuador, que somos netamente dependientes de la explotación de materias primas, pues obviamente pueda dar ese vuelco. Ojalá esto se dé de manera acelerada y podamos hacer esa transición. De manera particular, Colombia en los años 30 del siglo pasado era un país minero, luego se convirtió en un país agrícola, para hoy ser un país de explotación de petróleo sin tener mucho petróleo, lo cual nos va a exigir a volver a pasar a una economía de agroindustria, pero con mayor biotecnología asociada. Y tal vez es bien diciente, y este primer slide que tenemos aquí muestra una realidad a nivel mundial. La OCDE muestra y asegura que en los próximos años el 35% de las industrias asociadas al tema de cosmética y farmacéutica, un 35% crecerá por la biotecnología. Habrá una contribución del 8% para las medicinas y un 50% para el sector agropecuario. Pero ¿quiénes son los países que hoy le apuestan a la bioeconomía, a las economías asociadas entonces a biotecnología y mayor investigación? Y tal vez si miramos este mapa y lo asociamos con el mundo de los países Biofin y particularmente estos países que estamos en esta zona de gran biodiversidad, pues a excepción de lo que sería Brasil y Costa Rica, no tenemos muchos de nuestros países que hoy estamos trabajando por la mayor movilización de recursos en biodiversidad. Un llamado bastante interesante también para la conversión y esos primeros pasos de economías hacia este punto. Colombia, y no pretendo hacer esta explicación larga, solo mostrarles que hemos tenido un camino largo en el tema del biocomercio, por un llamado de Naciones Unidas a través de la COP en Curitiba, ya desde hace bastantes años. En 1998 la UNCTAD lanzó el programa BioTrade.
Y los países de América Latina muy rápidamente respondimos a eso. Desde 1998, países como Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia en ese momento dieron inicio a este programa y posteriormente se fueron uniendo otros. Un programa que entonces buscaba el proceso de investigación y desarrollo. Esto ha llevado a que en nuestros países tengamos un legado de investigación y uso, pero que ha quedado en unos esquemas muy pequeños, unas economías de subsistencia, unas economías casi de conservación de bosque, y entonces tienes tu pequeño emprendimiento que te va a ayudar a no dañar la naturaleza que tienes al lado, pero nunca en ese momento sin la pretensión de que esto se volviera un gran generador de recursos como debe ser. Cuando llega a Nagoya, y es importante entonces en el 2010, y volvemos a tomar en la convención los temas de acceso a recursos genéticos, distribución justa y equitativa de beneficios, vuelve otra vez a colocarse en la mesa la importancia de empezar a desarrollar estos mecanismos. En Colombia lanzamos un gran programa de competitividad y biodiversidad con el fin de estimular esto. Y un solo dato que es bastante doloroso para los países que tenemos tanta biodiversidad. La balanza exportadora agropecuaria de Colombia no llega a ser el 1% a partir de su biodiversidad nativa. Nosotros exportamos café, que lo conocemos de África. Exportamos azúcar, que viene de Asia. Exportamos flores, que vinieron de Estados Unidos y posteriormente de Holanda. Nuestros productos emblemáticos de balanza exportadora del sector agropecuario no son de la biodiversidad. Entonces, eso hace replantear, y tal vez en este esquema quisiera presentar esto que también el ministro de Ecuador termina, y quisiera también retomar en ese punto. Si miramos el eje, y aquí está, lo puedo mencionar, este eje, que es el de la biodiversidad. Si queremos desarrollar una economía basada entonces o impulsar el biocomercio, debemos buscar una biodiversidad, y esa biodiversidad es mucho más importante entre más única es, buscar el uniqueness, eso que nos diferencia mucho. Y estamos en un país que es muy importante en eso. India es un referente a nivel mundial sobre la producción de ingredientes naturales asociados a biodiversidad. En un estudio que ya no es tan reciente, pero bueno, es de hace 7 años, encontramos que ningún otro país del mundo puede producir un aceite esencial a los costos que lo produce India. Los que más nos acercábamos, llegamos a producirlo 6 veces más costoso que la India. Entonces, cuando queríamos desarrollar y sacar al mercado un producto de biotecnología o con un desarrollo, es bastante fuerte en el mercado hacerlo. Entonces, necesitamos buscar algo que sea muy propio de nuestros países. Estamos hablando de una biodiversidad endémica. Y no solo esa identificación, sino que luego, aquí tenemos el eje entonces de la tecnología, debemos darle valor agregado. Un ejemplo hoy en el mundo es la ipecacuana, que es un producto de las selvas nativas del Amazonas, por ejemplo. Y es muy utilizado en la industria médica como vomitivo para desintoxicar el organismo. 1 kilo de ipecacuana en el mercado vale hoy cerca de $70, solo la raíz seca. Pero ¿cuánto costaría más si lo pudiéramos procesar? Y hago el ejemplo de lo que producimos, por ejemplo, nosotros, café. Por 1 kilo de café hoy nos dan, en el mejor de los precios, $2. Versus 70 lo que costaría un producto tan sofisticado como estos. Y si le damos entonces mayor valor agregado, entonces lo que vamos a tener es una mejor relación de biodiversidad con un alto potencial y con un alto valor en ciencia y tecnología. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿La explotación de la biodiversidad con ciencia y tecnología genera riqueza? Y entonces allí es donde viene el siguiente cuadrante, donde nos debemos preocupar entonces por crear mercados especializados. Y en ese recorrido hemos aprendido también que colocar sellos ecológicos, por ejemplo, para ciertos productos, puede también permitir una competencia desleal.
los sellos en sí mismo, el eco-labeling, no es una garantía de producción, ¿no?, al 100%. Y no te van a abrir mercados. Nosotros tuvimos productos como oro verde, ¿no?, que impactaba mucho menos, o café amigo de la biodiversidad, que cuando los precios de café o del oro subían, la plusvalía que se pagaba bajaba automáticamente. Entonces no solo podemos depender por un nombre o una publicidad, sino por los factores duros del mercado, calidad y precio. Y en ese sentido, entonces, creados esos mercados, viene la siguiente pregunta: ¿y qué tanto distribuimos esa riqueza? Si estamos preocupados por generar mercados a partir de la biodiversidad, es porque estamos asociando esto a economías rurales también, a las poblaciones con menos ingresos, a estas poblaciones que pudieran tener una oportunidad también de vivir asociada a una economía de sus bosques y su biodiversidad. Y entonces allí viene otra cosa muy relevante que mencionaba también el ministro en Ecuador, y era la creación de las microempresas, los emprendimientos. Y estos emprendimientos entonces no se pueden dejar solos y asociados, hay una gran inversión. No solo los podemos dejar con el capital ángel que damos como establecimientos públicos o como cooperación internacional, sino que aquí debemos invertir en el sector financiero y atraer al sector financiero a ellos. Son negocios de altísimo riesgo. Y al ser negocios de alto riesgo, las primas de acceso a los recursos financieros también son altas. Entonces son unos grandes esfuerzos que debemos hacer para poder entonces completar este círculo virtuoso. Biodiversidad única, con altos niveles de ciencia e investigación, asociada a procesos de mercado especializados y, sin excepción, incluyendo a las comunidades, para que después procesos como la distribución justa y equitativa de beneficios no sea algo adendo al mercado, sino que forme parte de su núcleo. En ese sentido, Colombia ha empezado a trabajar entonces conociendo más su biodiversidad y compartimos también esa deficiencia, señor ministro, en Ecuador. Conocemos muy poco de nuestra biodiversidad. Nuestro principal instituto de investigación dice que al ritmo de investigación que va a Colombia en el conocimiento de su biodiversidad, nos hacen falta cerca de 120 años más de estudio para conocer. No solo por toda la biodiversidad que tenemos, sino también por el ritmo en el que vamos. Entonces, hicimos un acelerador para esto, un acelerador de hacer más investigaciones. Tenemos hoy un programa que pretende este año terminar 20 expediciones más en biodiversidad, de los cuales queremos obtener cerca de 33.000 registros en biodiversidad, hacer bioprospección, luego de bioprospección seguirá bioinformática, cruzar bioprospección con bioinformática, identificar líneas y cadenas de valor en biotecnología y empezar a desarrollar productos. Esto, por ejemplo, en los 2 últimos años nos ha dado buenos resultados. Hoy tenemos 93 nuevas especies en reptiles, 131 especies nuevas de aves endémicas y 211 en el tema de anfibios. Y así lo estamos haciendo entonces por todo el país, más investigación, más recolecciones, más data para el desarrollo. Y no solo dentro de Colombia, esto lo estamos haciendo con diferentes países, en diferentes partes, con socios. Debemos traer los grandes tanques de pensamiento en biotecnología a nuestras comunidades. Debemos utilizar, y para esto sirven estos grandes encuentros, para reunirnos con países que tienen gran riqueza en biodiversidad, no somos tan potentes en tema de investigación, y asociarnos. Hoy sin duda, y creo que aplica para todos, hacer un tema de bioinformática, un mapa genético de una especie, sale mucho más barato en Corea del Sur que en cualquiera de nuestros países. Tenemos construcciones, y en Colombia lo estamos haciendo, de supercomputadores para procesar estos datos, pero hoy están cerca de los $300.000 terminar de completar, por ejemplo, el mapa genético de un frutal amazónico. ¿Y eso qué significa? Pues que significa que en una economía de crecimiento verde, que basa gran parte de su sustrato económico en la economía del conocimiento, el tema de las patentes son las reyes.
Y hoy muchos de los productos de la biodiversidad nativa de nuestros países están patentados por países o industrias de otros países que no son o no está esa biodiversidad en sus países. La mayoría de los productos andino-amazónicos de toda Sudamérica están hoy patentados por empresas entonces de origen europeo o de Asia-Pacífico principalmente. El tema del crecimiento verde nos lleva entonces a hacer esto, a hacer lo que decimos ese salto de rana, el no tener entonces nosotros que hacer la curva de huella ecológica sobre desarrollo, sino que con una mayor tecnificación lograr un mayor desarrollo, pero sin llegar a estos niveles de impacto. Un poco lo que nos dice la curva de Kuznets y principalmente ese principio del ahorro de escala dentro de lo que podríamos llamar economías en desarrollo. Finalmente, teniendo y para vincular estas empresas, empezamos con empresas muy pequeñitas, empresas muy modestas, comunitarias, pero poco a poco aprendimos y cada vez más rápido que debemos vincular a medianas y grandes empresas al proceso, que tengan la capacidad también de investigación, de patentar. Y en ese diseño hoy Colombia, y esto es de los últimos 7 años, o sea, es una historia que se ha acelerado rápidamente, tenemos más de 196 solicitudes de acceso a recursos genéticos con fines comerciales, ya hay 14 patentes, hay 8 proyectos, ¿no?, que están dentro de los acuerdos y 8 que ya están en operación, principalmente en temas de colorantes naturales, producción de material vegetal para recuperación de tejidos, ¿no?, emblemáticos, alguno que seguramente sería muy lindo poderlo exportar aquí a la India. Tenemos un colorante natural de la geninfa americana, la jagua, ¿no?, donde podemos tener tinturas no permanentes, no tóxicas, y estabilizamos el color para poder tener desde una camisa de un color específico hasta un dulce. Y estamos sintetizando, por ejemplo, el olor del cacao para poder que algo huela a cacao sin sembrar una sola mata en ese proceso. Entonces, hay una historia y hay un desarrollo también empresarial que ha venido creciendo, un proceso que inició con cerca de 5.3 millones de dólares de inversión y que hoy en esas primeras de cambio ya nos está reportando cerca de 20 millones de dólares de ventas, algo muy modesto, pero con un paso sólido en un aprendizaje seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a John por la intervención tan detallada. Gracias, estamos relativamente bien con tiempo. Quería ahora, obviamente pedir disculpas, por tanto, hubieron, como saben, muchos problemas con los diferentes representantes y delegaciones que venían acá a Chennai y no pudieron integrarse por el problema con las visas y el acceso. Entonces, pero según consta en el plan de esta sesión, deberíamos contar con un delegado de Bután, uno de Filipinas y uno de Zambia, que puedan pasar acá adelante a compartir sus experiencias preliminares con el tema de biocomercio y bioprospección. Entonces, quería preguntar si es que esos delegados se encuentran en la sala este momento. ¿Bután? No. ¿Filipinas? ¿Sí? Entonces, les pido por favor a la representante de Filipinas que tenga la bondad de pasar acá adelante con nosotros. ¿Y Zambia? Bien, entonces la siguiente sección de esta sesión incluye una intervención, simplemente comentarios adicionales que vamos a iniciar con los panelistas, y les voy a pedir que mientras desarrollamos esta conversación con los panelistas, ustedes pueden hacer preguntas de este momento específicas para cualquiera de nosotros que estamos acá, y avanzaríamos con la sesión. Los temas que quisiéramos tratar en esta discusión son cuáles son los factores que
que facilitan el desarrollo del biocomercio. What are the enabling factors hindering biocommerce? Economic financial returns at national, at community level. And a third topic is really bioprospecting a financial solution that could be addressed by Biofin. I believe these topics can be covered easily by our panelists. So if anybody has one specific question right now, this is a good time to do it, or we just carry on with the panel discussion. Anybody has a question? Okay, please. Yeah, actually, this is to Mr. John. Your initiative is really highly appreciated. But I wanted to know a little bit more how these initiatives, that helping conservation of that particular bioresources. Particularly, say for example, are you taking any that ABS kind of thing, or how it is coming back to the nature? Your outcome of the total business, biotrade, how it is coming to the nature for conservations. That is one question. And another one is that what is the institutional structure for facilitation for whole process? This one, I wanted to just specifically wanted to know that any best practices out of it, which is replicable in other part of the globe. So this is 3 questions. ¿Con este? Vamos. Ok. Muy bien. Bueno, lo primero y es muy importante, muy importante lo que usted pregunta. ¿Qué tiene que ver el biocomercio con la conservación de la biodiversidad? Y esa es la gran pregunta. Es la gran pregunta y creo que la respuesta que está en la mitad de esas dos cosas se llama ética. Si no hay ética, el biocomercio, el uso de la biodiversidad se puede convertir en otra explotación a tabla rasa, a punto cero en biodiversidad. Por eso en el 98, junto al programa de biocomercio, se creó la Unión Ética para el Biocomercio. Y se discutía mucho en esa reunión en Ginebra, en Suiza, sobre cómo deberíamos llamar ese ejercicio, si era el tema de desarrollo, de sostenibilidad, y dijimos es ética, porque tú puedes empezar a hacer uso de biodiversidad con malas prácticas y terminar dañando, o puedes hacer uso de biodiversidad sin distribuir beneficios y estás dañando. Cuando hacemos esto, entonces en el biocomercio hay que colocar algunas aseguranzas, algunos seguros, algunos procesos, y en ese sentido entonces, por ejemplo, cómo manejar la distribución justa y equitativa de beneficios, como tú lo mencionabas, el ABS, ¿no? Dentro de ese punto, y es cuando vinculas a las comunidades, la estás vinculando con algo que no tiene precio, y es su conocimiento tradicional. Eso no tiene precio y no se puede valorar. Pero ¿cómo podemos valorar el conocimiento tradicional en el biocomercio? Mirando cómo ahorra cantidad de tiempo en investigación y en funcionarios, en instalaciones, en que tú puedas identificar que de las 1000 especies que tienes en un bosque, 2 o 3 tienen una propiedad como colorante o como farmacéutico o como cosmético. Y ese ahorro que le das al laboratorio de investigación de 10, 20 o 30 millones de dólares es el mismo que puedes llevar posteriormente como un porcentaje. Terminas generando es un acuerdo de riesgo compartido, donde el conocimiento tradicional es un aporte industrial que no tiene valor, pero que sí va a tener ganancia. Esto a nivel mundial no hay un gran ejemplo, ni hay un ejemplo único y bueno, todavía no hemos llegado allá. En Sudamérica, y creo que ojalá estuvieran los compañeros de Brasil, tenemos una gran compañía
de cosméticos naturales, que es la que más ha avanzado y la que más se ha acercado, pero aún eso. La recomendación que nosotros tenemos es volver socios a las comunidades dentro del inicio, no solo con contratos de proveeduría, sino también en el proceso de bioprospección y haciendo esa valoración, tal vez en esa parte. Lo segundo, con relación a infraestructura institucional, y reitero también lo que mencionaba el señor ministro del Ecuador, esto no es solo del sector ambiental, no es solo responsabilidad de las instituciones ambientales. En el caso de Colombia empezamos así, pero hoy es el sector de comercio y el de ciencia y tecnología los que están jalando más este proceso. Y tenemos aquí otro país que es líder en biocomercio en este sentido, que es Perú. Y Perú, por ejemplo, la autoridad o la agencia pública que más lidera esto se llama PROMPERÚ, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones Peruanas. Por eso es que Perú hoy el 90% de su balanza agropecuaria de exportación es biocomercio y lo sigue vendiendo a todo el mundo. Tiene pleitos internacionales para recuperar certificado de origen, por ejemplo, del Sacha Inchi de Perú, y está generando muchas patentes para conservar ese proceso. Entonces, en infraestructura institucional, no solo ambiente, principalmente comercio y el sector de ciencia y tecnología. Solamente algo adicional. Vemos muchas coincidencias entre Colombia y Ecuador. Colombia habla de biocomercio, nosotros hablamos de bioeconomía. El término de bioeconomía para nosotros incluye comercio, pero va más allá. Yo creo que hay un problema muy serio que tenemos en el Ecuador, y es que, por ejemplo, las poblaciones que viven dentro o alrededor de áreas protegidas son las más pobres, porque tienen restricciones de uso. Esa lógica es la que nosotros queremos cambiar con la bioeconomía. Es decir, lograr que las poblaciones que viven dentro de áreas protegidas reciban los beneficios de vivir dentro de un área protegida a través de la bioeconomía. Entonces, la bioeconomía se convierte en una herramienta para que la gente misma conserve las áreas protegidas, los bosques y otros ecosistemas. Muchas gracias, Tarcisio. Quería aprovechar que entramos un poquito en el término, en el tema de definiciones, para que ustedes o aclaremos en conjunto la gran diferencia o la poca diferencia entre lo que es, Tarcisio ya adelantó la parte de biocomercio con bioeconomía, pero en el título mismo de esta sección hablamos de bioprospección y biocomercio. Entonces, me imagino que muchos de los participantes se merecen una aclaración en ese sentido, porque a juzgarlo a primera manera me parece que bioprospección es parte de, ya sea bioeconomía o biocomercio, porque necesitas hacer esa prospección para identificar los bienes y servicios que podrías ofrecer en biocomercio. Entonces, si me ayudan con esa clarificación, por favor. Sí, Marlon, toda la razón, y disculpas de pronto por esa omisión. Cuando hablamos de bioprospección, es la parte de la ciencia, y discúlpenme ya los que lo saben por ser de pronto un poco básico en esto, que identifica cuáles son las propiedades de un ingrediente natural, de sus ingredientes activos, para poder ser utilizados en una industria como la cosmética, la farmacéutica, ¿no?, o la alimenticia, por decir solo algunas. Entonces, es el arte, ¿no?, es la ciencia que investiga, abre el mapa genético del recurso biológico, y sobre ese mapa genético identifica esa información genética, ese orden cromosomático que le permite tener una cualidad que puede ser utilizada para una aplicación industrial. Doy un ejemplo con el que estamos utilizando, la cúrcuma, por ejemplo, ¿no?, hablando aquí en nuestro contexto, el colorante amarillo de la cúrcuma, y entramos entonces por qué se genera ese colorante dentro de su estructura genética, identificamos cuál es esa relación entre la citosina, la adenina, la guanina y la tiamina, en esa relación que hace que la cúrcuma sea amarilla.
Esa es la bioprospección. Y decimos entonces, esa relación y ese orden nos sirve después para poder tinturar una camisa o tinturar otro alimento a partir de ese proceso. Entonces, bioprospección es la identificación de esa aplicación del ingrediente activo de un recurso biológico en un sector industrial. Biocomercio, entonces, ya es la relación del uso de biodiversidad para generar productos, llámense bienes o servicios, dentro de un mercado. Y como lo decía el ministro, y ya economía verde no solo se basa en el uso de la biodiversidad en sí mismo, sino del resto de los servicios ecosistémicos. Entonces ahí tenemos eficiencia energética, por ejemplo, o el tema de descontaminación, polinización, los otros que podríamos llamar negocios verdes. Y hay una todavía más grande como para enredar, pero tener esas claridades, Marlon, como lo solicitas, y es lo que estamos llamando crecimiento verde. Entonces, variables cuantitativas de crecimiento económico basados en mayor productividad de esos bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, el crecimiento verde habla de mayor kilovatio a menor precio o de el uso de la biomasa perdida, por ejemplo, en los procesos de agroindustria para generar combustibles de tercera generación, etcétera, etcétera. Entonces, sí es ese escalonamiento. Gracias, Marlon, por la aclaración. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, ojo, keep in mind that if you're planning a financial solution as part of your biodiversity finance plan within the scope of BioFin, if you're planning a bioprospecting component, that is basically the research component. But if you really need to move, if you want to consider a financial solution, what you need to do is really establish the relationship between supply and demand, make the commerce, the business part successful, because that depends, what Tarcisio was mentioning, that you need to create a benefit for the communities within protected areas. But without that full connection between supply and demand, you might risk that benefit. Solo para nosotros hay 4 pilares de la bioeconomía. El uno es conservación. O sea, no puede haber bioeconomía si no hay una materia prima que está bien conservada. El segundo es investigación, innovación. El tercero es inversión. Alguien tiene que poner la plata, el Estado, el privado, el comunitario. Y por último, mercados. Porque también no puede haber bioeconomía si no hay mercados, si no hay comercio. Entonces, si alguna de esas 4 pilares falta, estamos fallando pues del modelo. Entonces, ahora, gracias Tarcisio, tenemos la intervención y comentarios de la, sorry, we have the intervention of Madam Congresswoman to tell us about bioprospecting in your country. Thank you very much. First of all, I would like to congratulate the 2 gentlemen, the gentleman from Ecuador and Colombia, for a very comprehensive presentation. On the part of the Philippines, we would like, or we would welcome bioeconomy and bioprospecting. What we are concerned about is the piracy part of it. Like the experiences in my country wherein foreign companies would come in, make researches on endemic resources, and after making research, they go back to their own respective countries, have this patented, leaving our communities, leaving the country without any access or benefit sharing from these researches. So that our initiative is, we filed a bill in Congress so that there will be, to empower our agencies to make sure that all these researches will be accessed or can be accessed by our communities, by our government, and whatever income derived from these researches and for future, when it is used for beauty products or medicines or for industrial uses, that we should benefit. As the gentleman here said, that this could be a source of financing for biodiversity conservation. And I would just want to ask the 2 gentlemen, because as I've said, we have filed a bill, we have made representation to the President of the Philippines to issue an executive order
to protect us from this bioprospecting or piracy from the foreign corporations. So I would like to ask the two gentlemen, what are the specific laws in their countries to make sure that their country can have an access and benefit sharing from all this bioprospecting from foreign corporations? Gracias. Tenemos algunos marcos legales internacionales, regionales y nacionales. Internacional, el protocolo de Nagoya es fundamental. Los países que hemos ratificado el protocolo sabemos que es un instrumento que nos ayuda precisamente a evitar la biopiratería. Los países andinos, es decir, los países de la región andina de Sudamérica, es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, tenemos una ley especial que se llama la Decisión 391, mediante la cual también protegemos nuestros recursos genéticos. Y por último están los marcos nacionales, la Constitución en el caso del Ecuador, y ahora estamos en la discusión del reglamento del Código Orgánico Ambiental, que es nuestro marco legal más importante, en donde también se protege el conocimiento tradicional y los recursos genéticos de cualquier posibilidad de biopiratería. Bien, solo agregar, porque es este marco normativo internacional también que nos acoge, 391, y creo que Perú, Ecuador y Colombia han estado muy activos principalmente en ese proceso, y en Colombia adicionalmente una resolución de manual sobre acceso a recursos genéticos con fines comerciales que regula el tema de este comercio. Pero solo hacer una nota con relación a biopiratería, que creo que tal vez es uno de los debates más importantes acá, y es, se genera más biopiratería cuando tenemos mercados no regulados y legislaciones ambiguas que, ¿no?, cuando las tenemos. Lo que quiero decir es que en muchos de nuestros países, y ahí tengo que hablar principalmente de Colombia, nos demoramos mucho en hacer esta regulación, principalmente porque habían muchos sectores, desde el sector ambiental, la sociedad civil, las mismas agencias de gobierno, que tenían miedo de empezar a negociar los accesos a recursos genéticos porque se iba a generar la biopiratería. ¿Y acaso no ha sido biopiratería toda esa transhumancia de biodiversidad que hemos tenido por siglos? Les hablaba del café. Colombia es un país que a nivel mundial del comercio se destaca por exportar café, pero ese café fue un café que llevó entonces Francia de África a su jardín botánico francés, y de allí lo empezó a distribuir de nuevo por las Antillas, llega a Sudamérica y luego lo producimos acá. O el Hevea brasiliensis. Hoy Brasil exporta menos del 20% del caucho Hevea brasiliensis. La principal producción de caucho brasilero está acá en Asia, y fue entonces el gran jardín botánico inglés el que vino en sus expediciones, descubre el caucho en Brasil y luego lo distribuye en esta otra parte del mundo. Y así sucesivamente. Esos ejemplos de café o caucho es lo que vemos todos los días en nuestros procesos. Entonces se genera más biopiratería cuando no entramos, y ese creo que va a ser el gran aporte de Nagoya cuando entre en funcionamiento. Muy complicado, no ha logrado el tema de ratificación total, pero bueno, debemos seguir avanzando para generar esa uniformidad y respetar el acceso de los países frente a su biodiversidad a nivel global. Yes, thank you very much. This is exactly or precisely our concern, and I think most of us here, because we all know about the Nagoya Protocol, we all know about the CBD, but the localization or the application of this Nagoya Protocol and the CBD on our local problems and concerns. And I would like to thank the two gentlemen for giving us examples how to localize, how to fit into these international laws into the problems of the respective countries. Thank you. Thank you very much, Madam. I have actually a question for the three of you based on what you're saying. And I'm going to play the devil's advocate here.
to make this question. So one is about laws and law enforcement. Because one problem is not to have the laws. We passed that and we do have the laws now. Then we have the issue about law enforcement. So what is the problem? Is a question of the law enforcement? Is a problem with the laws are public, excuse me, are poorly designed, or where is the gap in the sort of legal framework? That's one aspect. And the second aspect is, how are these laws, whether it's Nagoya or where is the Andean decision 391, how are those decisions compared vis-a-vis with the gaps in technology capacity and technology knowledge? Both of you mentioned that there are hundreds of years of advance that we need to complete all those cycles or to really develop bioeconomy or biocommerce. So how does these laws and regulations that are put that are enacted in good faith, because we want to protect piracy, we want to protect our genetic resources, but how does that put us in the front of all those years of advance that we need to, we can go and we cannot spend 100 years or 200 years developing a product if we are not connected with somebody that has the technology and can help us to jump the gap, to be able to move forward. What do you think? Quizás la respuesta a las dos preguntas tiene que ver con un tema muy concreto, y es que tanto la aplicación de la ley como la investigación no pueden ser una política sectorial, no pueden ser una política del Ministerio del Ambiente o de los ambientalistas, tiene que ser una política de Estado. Cuando es una política de Estado, todo el Estado tiene que hacer cumplir la ley. No es una ley de ambiente versus los reglamentos y las leyes de industrias, por ejemplo. Tiene que ser una política de Estado y tiene que tener el apoyo político correspondiente. Caso contrario, es muy difícil que podamos controlar o manejar estos temas. This actually proves my point, that international law, international treaties are very difficult to implement or to enforce on the local level. So that the international laws and international treaties should have a concomitant or a local law localizing these international treaties. So that's the reason why I've been asking for examples, for best practices on the legal system or the laws that they have passed in their respective countries. As far as law enforcement, the law and the law enforcement, when we have passed the laws, then we have to inform or involve everybody in the community. That's precisely my presentation this morning. It is a whole of government approach. The executive, the legislative, the local government, and the communities should be involved in the enforcement of laws. If we cannot involve everybody in the community, then the laws cannot be enforced fully. And bridging the gap. It is, I think, the responsibility of everybody here who has that dedication and that determination to really protect biodiversity in their own respective countries, so that we can bridge the gap by acting now. We cannot, as the gentleman said, we cannot wait for another 100 years. We just have to make each person in our community realize that the time to act is now. Gracias. Sí, creo que toca un punto, Marlon, fundamental en esto, y es que son economías potenciales y no reales. Y esa brecha de la que tú mencionas es tan real en el mercado como lo que mencionábamos. Esto se basa en patentes, en derechos de autor, en secretos industriales, y podemos hacer muchas cosas en lo local que resultan emblemáticas y ayudar a una familia,
¿no?, a un pequeño pueblo, pero pensar que mueven economías ya es otra cosa muy distinta. Y tal vez ese primer paso grande lo ha dado lo que es la agricultura ecológica. Hoy el país con más hectáreas certificadas en agricultura ecológica es Australia, pero la agricultura ecológica en Australia no llega a representar el 2% de todo su proceso en agricultura. Y el país, y aquí está Fernanda, ¿no?, en México, y el país que más tiene número de predios y fincas con agricultura ecológica certificada es México, no en el número de hectáreas, sino en fincas, en predios como tal, pero también es algo bastante marginal el tema de la agricultura ecológica certificada con buenas prácticas y no ha hecho mucha mella. Entonces, ese salto, Marlon, está dado lo que tú también decías, la articulación con grandes clúster y pool de competitividad que han jalonado las industrias de investigación y que pueden en nuestros países con contratos trade-off, unos contratos muy bien montados, con una seguridad jurídica bastante fuerte, catalizar y acelerar rápidamente ese proceso. Algo que está asociado al tema del uso de la biodiversidad para procesos es la transgénesis en sí mismo, los transgénicos. Y la transgénesis en ese sentido empieza a convertirse en un aliado, lo que hace algunos años hablar de organismos genéticamente modificados para el mundo de biodiversidad era casi que un sacrilegio, era algo negativo, pero hoy la transgénesis nos puede ayudar a preservar bosques, a mejorar rápidamente el repoblamiento de especies en vía de extinción, etcétera, etcétera. Un caso que tuvimos en Colombia, por ejemplo, con una buena práctica, fue unir a los productores de ingredientes naturales para la industria cosmecéutica con Cosmetic Valley, uno de los principales clústeres de competitividad de la industria de cosméticos de Francia, para producir e identificar líneas de ingredientes naturales en este sentido. Y eso nos ayudó a avanzar muy rápidamente en muy poco tiempo, principalmente por esos recursos. Y lo otro es que estamos también frente a otro gran obstáculo que debemos desarrollar, y es el debate entre comercio y medio ambiente. Esto nos lleva casi que a la ronda de Uruguay, de nuevo, a la ronda de Doha, a los grandes debates que tenemos con la ADPIC, con los derechos de acceso y de recursos y de autoría intelectual. Y ahí es donde se han dado estos grandes debates, ahí es donde tienen los grandes retos, no solo Nagoya, sino toda la política de bienes y servicios de la biodiversidad para el comercio. Gracias, John. Antes de quisiera abrir un espacio para preguntas, pero antes de eso, una pregunta final que quisiera seguir lo que mencionó Tarcisio, y estábamos conversando un momento antes sobre todo el círculo que envuelve el desarrollo de biocomercio o bioeconomía. Y si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de la fibra de vicuña, which is a product comes from the Andean region in Ecuador, but they have to go from the community-based producer, goes to an intermediary, which probably who buys that fiber, and he actually sells it to the company that's going to produce it. Then it goes to a dealer, to a shop, where it's going to be sold already manufactured and with the value added. And then, only at that point, you will see that the fiber, the wool fiber of this Andean camel, it's sold, and it's a profit there. It's a big profit there. So if you can get some royalties at that level when you actually selling the product to the final user or to the consumer, where you need the connection between the private sector and the community so that the actual benefit can go back to the community. But in order for that to happen, you have to go all around this whole cycle of different stages, how the fiber is transformed, given value added, and sold to the final user, where the big profit comes at the very end. So we need the participation of the private sector, build alliances with the private sector, not only at the level of research and technology, but also at the retailer level. So how do you see that happening in the short term? Yo creo que aquí hay un tema adicional que hay que discutir, y es el hecho de que
¿quién se queda con los beneficios del uso de la biodiversidad? Yo creo que eso es una discusión fundamental, porque lo que no quisiéramos es que pase lo que pasa con los recursos no renovables, es decir, que se queden, por ejemplo, en manos de transnacionales o en manos de los que siempre han tenido los beneficios dentro de nuestros propios países. Yo creo que aquí hay que hablar, cuando se habla de bioeconomía a nivel comunitario, a nivel de una bioeconomía que nos ayude a sacar a la gente de la pobreza, lo que tenemos que pensar es cuáles son esos mecanismos de mercado que permitan beneficiar a la gente y no volver más ricos a los ricos, porque lo que nosotros queremos es que precisamente los beneficios derivados de la biodiversidad, por lo menos en el caso del Ecuador, es que sean distribuidos equitativamente entre las poblaciones, entre la población. Yo creo que pasa también por un tema de inequidades internacionales, pero también inequidades sociales dentro de nuestros países. Y eso es algo que tenemos que discutir, cómo lograr cambiar. Quisiera contestar esa pregunta diciendo, el mercado no es bueno ni es malo, es el mercado. Y el mercado necesita intermediarios. Y se necesitan más intermediarios entre más complejo sea el mercado. Si nosotros secamos sal para vender sal, serán menos intermediarios, pero si nosotros estamos en un mercado tan especializado como el tema del biocomercio, la economía verde, vamos a necesitar muchos eslabones. Entonces, en eso quisiera romper ese, a veces, tabú que entramos, que debemos hacer más horizontal, más pequeña la pirámide, quitar los intermediarios, porque eso no es efectivo para estos mercados. En estos mercados necesitamos el proveedor, el transformador, el acopiador, el que le da un valor agregado en tecnología, el que lo distribuye, el que comercializa, etcétera, etcétera. Y cada uno juega un valor muy importante. Por eso tal vez una de las lecciones también bastante relevantes para desarrollar en este mundo ha sido el de hablar más de cadenas de valor que de cadenas productivas. La equidad en este sentido no está en dónde queda la mayor cantidad de las utilidades, sino la transparencia en dónde va quedando cada parte de ese producto final, de ese precio final. Entonces, ¿cuánto le corresponde a la gran empresa de biotecnología que colocó todos sus años y patentes de investigación? ¿Cuánto le corresponde a la comunidad proveedora? ¿Cuánto le corresponde al dealer ya puntualmente en el puesto? Y aquí lo que hemos visto, cuando hemos tratado de achicar esa pirámide, hemos cometido muchos errores, de tratar de volver a un pequeño productor de quinoa el transformador y comercializador de Europa de quinoa. Gran error. O lo que tú decías, por ejemplo, hasta la lana de vicuña, el tratar de convertir a nuestros pastores de vicuña en los textileros y los grandes expositores que cierran negocios de textiles en las ferias internacionales en Londres. Tal vez cualquier productor de vicuña pueda ser el gran exportador, pero no todo lo tiene que ser. Entonces siempre vamos a utilizar, y una lección aprendida de Colombia, humildemente, ha sido que necesitamos intermediarios, pero con trazabilidad, con transparencia dentro de los valores que se comercian y dónde quedan. These are the intricacies of trade and commerce. For me, the most important thing is just to assure that the communities and the government should have an equitable share in whatever is coming from the prospecting of biodiversity in each province or in each country. Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos y quisiera abrir el espacio para preguntas. Si es que alguien tiene alguna pregunta para los expositores, por favor, este momento es una buena oportunidad para hacerlo. No tenemos preguntas, entonces, sin más, quisiera cerrar simplemente haciendo la gran pregunta, no para contestarla a este momento, sino para reflexionar a futuro, es
What is equitable sharing? When does that happen? At the beginning or at the end of the value chain, of the production chain? Are we talking about equitable share in every step? Well, we have a lot to think, obviously, and a lot of work to do, but we're fully energized to do that work, and we'll be working together to get a better result. Thank you so much, and with no more questions, we close the session, and thank you again for your participation. Thank you to all the panelists. Thank you so much.